Le toca al señor Salvador del Solar venir en momentos en los que ya el gobierno deja de gozar la primavera de su inauguración, ¿no? En picada le ponen, se desploma, aprobación de Vizcarra cae 16.9 puntos en un mes. Y claro, eso era obvio, eso iba a ocurrir, se lo decíamos desde el primer minuto al presidente Vizcarra y a todos sus áulicos y voceros. Nadie puede tener ese tipo de aceptación todo ese tiempo, sobre todo en un país tan complicado como el nuestro. Y le va a pasar al señor del Solar también, sin duda alguna, porque al final las palabras se las va a llevar el viento y los hechos son los que contrastan. Aunque claro, ahora con la posibilidad de guardar las palabras de las personas uno las puede recordar. Y miren, para que vean más o menos cómo es que el gobierno gozaba de esa popularidad en su momento. El presidente Vizcarra tenía una declaración que decía, este año, esta es una declaración de enero de este año del presidente Vizcarra, ante la periodista Mónica Delta, el 2019 inauguraremos 80 centros de salud y hospitales. Minutos antes, en otro canal había dicho lo mismo, pero no había dicho centro de salud, sino solo hospitales. Se entregarán 80 nuevos hospitales y 1.000 colegios en las regiones del Perú este año. Y hoy día el señor del Solar nos dice lo siguiente, en lo que va del año, el Ministerio de Salud ha financiado con 18 millones de soles el inicio de operaciones del Hospital de Moyobamba y el Centro de Salud del Estrecho de Loreto. Dice, además cuenta con 311 millones, el Ministerio de Salud, para financiar el inicio de operaciones de 35 nuevos establecimientos de salud, de los cuales 11 son hospitales. O sea, de 80 hospitales de enero, ya estamos en 11. Y además, no todos van a ser hospitales, sino que casi todos van a ser centros de salud. Bueno, pues, allí es donde se ve la demagogia. Allí es donde se ve cómo es que las palabras se pueden decir, echarlas al viento para salir del paso. Recordemos, y ya que el señor del Solar está vinculado al arte, recordemos a la famosa poetisa Serafina Quinteros. Esmeralda González se llamaba, más conocida como Serafina Quinteros, madre de la poetisa Blanca Varela, cuando decía en ese famoso vals, ¿no? Las carreteras correrán solas, buques y aviones en pelotón, y las corvinas sobre las olas nadarán fritas con su limón. Parece que estamos en ese concierto. O sea, la promesa. Aquí tengo, presidente, los discursos del señor, obviamente el del señor del Solar, el del señor Vizcarra, de la señora Arauz, del señor Villanueva. Lo primero que se nota es que todos han sido redactados por las mismas personas. O sea, el mismo equipo, que son parte de la comitiva de 173 personas que han acompañado al señor Premier y que están ocupando todos los espacios del Congreso en este momento. O sea, ellos hacen los discursos, piden información a los ministerios proveen todo lo que pueden para quedar bien. Pero la realidad está por otro lado. La realidad indica que la anemia ha crecido. La realidad indica que la desocupación ha crecido. La realidad indica que la pobreza ha crecido. Hasta Toledo bajó un punto la pobreza. Pero este gobierno ha aumentado la pobreza, que estaba en 22 puntos, ahora subió a 23. Y bueno, la tendencia no se va a revertir si es que no cambian los parámetros sólidos de la política económica, ni tampoco se va a revertir si el gobierno mete la cabeza en un hoyo como el avestruz y no resuelve los problemas de fondo y los problemas fundamentales del país. Y el país está asolado por la delincuencia común, la inseguridad ciudadana, y las propuestas que se nos están trayendo son siempre las mismas. El país está asolado por la falta de peso y de defensa del Estado de Derecho del gobierno. El señor del Solar no ha mencionado el tema de las Bambas,
Pero siquiera para poder decir cómo lo va a solucionar o cómo espera hacerlo, no se ha mencionado. Y entonces lo que se ve es que el Estado de Derecho está al buen postor. O sea, el Estado de Derecho se rifa todos los días en función de quiénes son las personas que tienen que someterse a ese Estado de Derecho. Y claro, eso lleva a la conclusión de que en el Perú sigue existiendo una ley fundamental. Para mis amigos todo y para mis enemigos la ley. Y entonces, cuando se dice que el presidente Vizcarra ha enfrentado como nunca la corrupción, ha tenido la valentía de enfrentar la corrupción, yo pregunto, ¿en qué tema? ¿En Conirsa puede ser? Cuando dijo que no sabía que Odebrecht integraba los contratos que él firmaba con esa entidad. Ya lo citaron al presidente, porque el presidente no puede ser acusado por distintos temas, es verdad, lo dice la Constitución, pero el Ministerio Público puede hacer investigaciones preliminares. De hecho, a casi todos los parlamentarios le hacen investigaciones preliminares, que tampoco debiera, pero las hace, pues. ¿Por qué no citan al señor Vizcarra que responda sobre el tema de Conirsa? O sea, eso es enfrentar la corrupción, pues, cuando se trata también de la propia. Pero el presidente Vizcarra está jugando tenis, no está enfrentando la corrupción. Claro, cuando es de otros, ahí sí, empujen, pasen la pelota. Pero cuando es la propia, no se asume nada. Y justamente el ejemplo está en asumir la propia imputación que se tiene. No pasa nada. Y bueno, esta caída, presidente, esta caída va a buscar ser revertida seguramente. Ya no van a alcanzar los fondos para que puedan ser transmitidos hacia la prensa, porque la propia prensa, presidente, no puede suicidarse y no poner la realidad. Entonces acá está esto, lo pone la prensa. Y va a tener que seguir haciéndolo. Pero entonces existen otros mecanismos. No se ha dicho nada, señor Salvador del Solar, de los 1.700 millones de soles que se van a establecer para el pago de consultorías. De consultorías, presidente, de consultorías. O sea, el Estado peruano no tiene funcionarios. El Estado peruano no tiene profesionales. El Estado peruano no cuenta con abogados, con ingenieros, con médicos, no tiene. Tiene que pedírselos a particulares. Y esto se hace en un ambiente, presidente, en el que la discrecionalidad de la escogencia queda libre albedrío de cada uno de los ministros. Y además sobre temas que sabe Dios para qué sirven. Por ejemplo, este es un aviso, presidente, que salió en un periódico oficialista, que no es el peruano, para el diseño de un sistema de medición de la calidad de servicios a la ciudadanía. 788,000 soles. ¿Quién se la va a llevar? Provecho para el que se la lleve, porque lo que tiene que hacer es presentar un papel, y sabe Dios si el papel no lo guardan en un cajón, y si le harán caso al papel. Y de esa fórmula, presidente, 1.700 millones de soles, que ha aumentado tremendamente, porque hasta el año pasado eran nada más que 200 millones, o sea, una bicoca con la que se podrían hacer los hospitales que se están prometiendo y que no se hacen. Entonces, en un gobierno en el que se pide que la ciudadanía comprenda, entienda que las cosas son progresivas, y la ciudadanía ve al mismo tiempo que hay un derroche de su dinero, no me vengan pues entonces a hablar de que se está enfrentando directamente el tema de la corrupción, porque aquí es donde está la corrupción. En esto está la corrupción. Era de la misma manera con la que se trabajaba en la época de Lavajato. ¿O acaso todos los estudios de abogados que cobraron de Odebrecht no lo hacían también vía consultorías? ¿Y todos los ministerios que buscaban a árbitros que los favoreciesen, acaso no lo hacían vía consultoría? Entonces todo eso, presidente, nos pone en la situación de tener mucho escepticismo. O sea, no podemos ahora redoblar o hacer renacer un optimismo frente a un gobierno que ya está en su mitad y que nos ha repetido los mismos discursos de promesas desde que se inauguró, incluido el señor Kuczynski, y no nos trae nada nuevo. Me pide, presidente, con su venia, una interrupción el congresista Galarreta. Congresista Galarreta, tiene la interrupción. Las dos interrupciones.
Gracias, presidente. Gracias, congresista Mulder. Muy breve para saludar al presidente del Consejo de Ministros y a los ministros. Pero es muy interesante lo que estaba señalando el congresista Mauricio Mulder. Yo quería resumirlo en lo siguiente, ¿no? A ver, primer acto. El referéndum salvará al Perú. Más anemia, más delincuencia, hospitales en cero, colegios que se caen. Segundo acto. Lucha contra la corrupción. ¿Dónde está Camayo, que hablaba del presidente Vizcarra? El presidente Vizcarra, que ha sido además apoderado de empresas que ya sabemos socias las corruptas. 3 ministros cuestionados. Una ministra que cuando fue alcaldesa provisional salió cuestionada. Una ministra de Educación que su propia institución la ha denunciado y que le paga a su abogado. No importa. Tercer acto. La austeridad, este gobierno lucha contra la pobreza. Y lo ha dicho congresista Mulder, 1.700 millones en consultoría. ¿Cómo se llama la obra? Yo creo que todos los peruanos saben cómo se llama la obra. El Perú ya está despertando. Perdón, presidente, a través suyo, a los amigos que reciben muchos fondos del Estado en la prensa, me puedo dirigir al presidente Vizcarra. ¿Esto es todo lo que tiene? ¿Con esto va a salvar el país, con estas propuestas? ¿Así va a enfrentar la inseguridad con lo que hemos escuchado hoy día? Por amor de Dios. Gracias, presidente. Gracias, congresista Mulder. Congresista Mulder puede continuar. Presidente, ha mencionado también en esto sí el Premier que va a estar muy vigilante de la reforma política que se va a acometer en el Congreso. Frente a este tema de la reforma política, presidente, es importante considerar que el gobierno no ha presentado ningún proyecto, sino que ha buscado una comisión de alto nivel, la guachafería del alto nivel. Entonces, la comisión de alto nivel, porque deben haber otras de bajo nivel, no sé cuáles serán, que nos han presentado 12 proyectos. Los 12 proyectos, presidente, hechos por distinguidas personas, eso sí. Me parece que cada uno de ellos está actuando de buena fe. Pero son proyectos de reforma política propuestos por personas que de reforma política solo saben lo que han leído en algunos libros. Ninguno de ellos tiene la experiencia política de hacer una propuesta que tenga que ver sobre temas que conozcan, como por ejemplo el de los partidos políticos. Y entonces esa propuesta política, presidente, va a tener que pasar por la discusión en las comisiones. Y espero que el gobierno no empiece a decir, o empieza a tratar de empujar al Congreso de que que la reforma política, que por qué no la hacen, o torongos, o lo que fuera. Porque el Congreso se va a tener que tomar su tiempo para discutir ese tema. Pues no son temas fáciles. O sea, cuando se plantea la creación de un Senado en el que 24 son uno por departamento y los otros 26 son en Distrito Nacional único, con la cuota de un representante de comunidades indígenas, o sea, la confusión que eso genera, y además estableciendo que el Congreso que se elija se renueva por mitades cada 2 años, o sea, campaña electoral permanente, como si además no costasen nada, no nos van a pedir que en este Congreso, que todavía sigue siendo unicameral, acometamos una bicameralidad que supuestamente la rechazó el pueblo, pero que ahora está siendo presentada por la Comisión del Gobierno con este tipo de modificaciones y que lo hagamos de la noche a la mañana. O sea, el Congreso no es una mesa de partes, presidente. No es una mesa de partes. El Congreso discute y discute como puede discutir, con las dificultades de un Congreso tan fraccionado como este, con los retos que supone ponerse de acuerdo 130 personas en el Perú, que pertenecen ya no a 4 ni a 6 grupos políticos, sino a 12 grupos políticos, presidente, fina cortesía del Tribunal Constitucional, que dicho sea de paso, está a punto de vencer su mandato. Pero como claro, han creado todo este tole-tole en el Congreso, de fraccionarlo tanto, ellos se van a quedar, pues. Se van a quedar sentados en sus cargos hasta que el Congreso pueda juntar 87 votos para poder reemplazarlos. Y eso también, presidente, es punto de una agenda en la que no nos van a pedir que lo hagamos a buenas y a primeras. De manera, presidente, que para nosotros lo que hay es bastante escepticismo. No creemos que el señor del Solar sea una persona que venga con una manipulación o maniqueísmo político. Al contrario, lo vemos sincero, lo vemos voluntarioso,
lo vemos con ganas de hacer las cosas, pero es evidente que él va a tener que hacer un trabajo en el que al mismo tiempo que va a aprender lo que es la política, va a tener que dar resultados inmediatos de como si fuese un político experimentado. Y eso es bastante complicado, tratándose de una persona que no proviene del mundo de la política. Porque algo de experiencia hay que tener en materia de lo que es la forma en la que se hace política en el Perú para ser primer ministro, manejar un gabinete y ese gabinete responda políticamente. Porque los gabinetes del señor Kuczynski y del señor Vizcarra no se caracterizan, y este tampoco, por ser un gabinete político. Se van a tener que acostumbrar los ministros, y eso se lo dijimos al señor del Solar, a venir al Congreso a cada rato, a que las comisiones lo citen, a que haya congresistas que le hagan preguntas que puedan ser incómodas, a que haya congresistas que a lo mejor pues hasta puedan excederse las palabras y haya que pedirles que retiren las palabras. Eso es parte del debate. Entonces van a tener que acostumbrarse, porque el ser técnico, pero tener un cargo político, hace que la técnica te sirva para una ejecución, pero lo fundamental es tener el empaque político, presidente, de saber enfrentar circunstancias complicadas. Y entonces yo les recomiendo a los ministros que sean tolerantes con el Parlamento cuando el Parlamento los cita, y que vengan todas las veces que el Parlamento se los esté requiriendo, ya sea para las comisiones, que es lo natural, lo rutinario, o para cuando haya interpelaciones, que también es rutinario, presidente, y hasta incluso la posibilidad de que se puedan hacer censuras o se puedan hacer confianzas. Esperemos que este gabinete lo pueda cumplir, presidente. Nosotros vamos a evaluar, se lo dijimos también al señor de Solar, que íbamos a escucharlo, y lo estamos haciendo de buena fe. Pero él representa un gobierno que ya tiene una continuidad anterior. Y lo que nosotros queremos son resultados palmarios. Lo que queremos ver que es un gobierno que defienda el Estado de Derecho, que es lo que está tambaleando hoy en nuestro país. Que se enfrente a las oligarquías del Club de la Construcción, las oligarquías que se van formando en cada uno de los gobiernos regionales, con quienes dice, va a ser alianza, perfecto, pero no se olvide que cada gobierno regional de nuestro país termina con su conductor preso por corrupción en la mayoría de los casos, y al final envolverse con ese tipo de personas, presidente, no da ningún tipo de rédito. De manera que entonces estaremos vigilantes y sin duda estaremos fiscalizando, que es nuestra tarea, la tarea de los ministros y la tarea del gobierno. Y en ese sentido, presidente, nuestro voto lo anunciaremos en el momento en el que, como consecuencia del debate, nosotros hayamos llegado a una conclusión conjunta de si este gobierno merece que el Congreso de la República le dé nuevamente un respaldo, o si mejor fuera que estuvieran en sus casas más tranquilos y le den paso a otras personas. Gracias, presidente. Se encuentra en la galería del hemiciclo el alcalde del distrito de Chinchaypugio de la provincia de Anta, departamento de Cusco, los señores regidores y el director de la red de salud de la provincia de la Convención, que el próximo 12 de abril cumple el 77º aniversario de creación política, acompañados por los congresistas Cruz Tevez, Rosas Beltrán y Ochoa Peso. Vamos a esperar unos segundos que retorne el Premier para continuar con el debate. Bien, tal como lo ha anunciado el presidente del Congreso de la República, Daniel Salaverry Villa, se suspende por unos momentos la sesión del Pleno del Congreso de la República, esta sesión de investidura del Consejo de Ministros, a fin de que el titular de la PCM, Salvador del Solar, retorne a este recinto parlamentario, toda vez que, como se sabe, pues, en estos instantes se ha retirado por unos momentos. Hay que recordar que durante su discurso ha precisado Salvador del Solar que son 5 ejes de la política general de gobierno aprobada por decreto supremo que van a ser la base de su actuar: la integridad y lucha contra la corrupción; en segundo lugar, el fortalecimiento institucional para la gobernabilidad; tercer lugar, crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible; en cuarto lugar, el desarrollo social y bienestar de la población; y en quinto lugar, la descentralización efectiva para el desarrollo.
No obstante, durante las intervenciones de los legisladores representantes de las diversas bancadas políticas, pues se ha hecho una serie de pedidos y también cuestionamientos, se ha generado algunas dudas porque han señalado que se ha manifestado estas políticas de manera general. Parlamentario, Acción Popular, hasta por 10 minutos. Gracias, señor presidente. Me pide una interrupción el señor Galarreta. Congresista Galarreta, tiene la interrupción. Gracias, presidente. Gracias, congresista del Mundo del Águila. Empezamos hoy día con los y las. Empezamos con las congresistas y los congresistas, peruanos y peruanas. Creo que hay que dejar claro, presidente, como lo señalé en ese momento, los peruanos no han votado por la agenda de género o los quintacolumnistas que entraron en el gobierno del señor Kuczynski. Los peruanos, en los 4, por lo menos, o 3 principales grupos de la que heredaron en la primera y en la segunda vuelta, tenían aspectos clarísimos de defendernos de la ideología de género. Entonces, cuando el señor presidente del Consejo de Ministros habla de los jóvenes del Perú, en varias oportunidades, no sé si lo hace como futuro candidato, no sé cuál es, seguro alguno de estos asesores de 1.700 millones deben haber hecho el discurso, porque en un momento ya no lo sigue diciendo. Tenemos que dejarle claro, presidente, que más allá de lo que diga la Corte Suprema, que responderemos también legalmente, es el gobierno el que ha marcado una posición y que ha hecho que los padres de familia tengan que presentar esta acción en el Poder Judicial. Vamos a ir a las calles los padres de familia porque no vamos a aceptar que esta situación genere... Segunda interrupción. Yo le hago 2 interrupciones. Segunda interrupción. Gracias, presidente. Lo que hoy día sabemos que pasa en Uruguay y lo que pasa en España y lo que pasa en varios países, porque esta historia ya la conocemos, ya se conoce cuál es el camino y a dónde quieren llegar los abortistas y los feministas. Ya tenemos esa historia. Pero nosotros, y hoy día lo estoy diciendo claramente como subsecretario general del Partido Fuerza Popular, no vamos a aceptar que en el Perú esta política y esta ideología se imponga. Gracias, congresista del Mundo del Águila. Puede continuar, congresista del Águila. Gracias, muchas gracias, señor presidente. Bueno, me piden más interrupción, no sé si está dentro de lo previsto, señor presidente. Vamos a hacer una excepción y vamos a darle la tercera interrupción al congresista de Belaúnde. Gracias, presidente. Tengo acá la cita a un documento que me parece absolutamente pertinente señalar el día de hoy. La voy a citar. Comprometer a todos y cada uno de los programas sociales y entidades públicas que operan en los diferentes sectores a intervenir con enfoque de género. ¿Es este el plan de gobierno del Frente Amplio? No. ¿Es el plan de gobierno de Peruanos por el Cambio? Tampoco, aunque en ambos van a encontrar frases similares. Es el plan de gobierno de Fuerza Popular, presidente. Entonces sí es cierto que la gente votó por 3 fuerzas políticas que hablaban del enfoque de género. Gracias. Gracias, colega. Puede continuar, congresista del Águila. Gracias. Gracias, señor presidente. Indudablemente que la presentación del gabinete el día de hoy corresponde y obedece a una coyuntura bastante difícil. Muchos de los temas y de los pasivos, hay que llamarlo así, porque finalmente son problemas que hay que darle solución, no fueron generados por el gabinete que hoy nos visita, sino es parte, creo yo, de una continuación de errores que hoy en día se trata de dar solución. Y esta visita obedece a eso, esa visita tiene un sentido, que no únicamente las soluciones puedan salir de los propios espacios que los ministros manejan, sino sobre todo de las representaciones que hoy en día estamos sentados acá dentro del Pleno. Es por eso, y haciendo, creo yo, fiel imitación y seguimiento a su participación como partido político en los 62 años de historia que tiene Acción Popular, nosotros daremos algunas sugerencias, le alcanzaremos al primer ministro en los distintos problemas que creemos que deben tener una solución compartida. Comparto y soy de la idea que me hubiera gustado que el primer ministro hablara un poco más de las bambas. Entiendo que es un problema estructural, es un problema que no únicamente obedece a una coyuntura del día de hoy, sino que arrastra muchos perjuicios que el día de hoy se dan a notar, pero que indudablemente que obedecen a un tema estructural, a un tema de formación. Pero el problema ya está. El problema está instalado al sur de Lima y no únicamente tiene un contenido social,
sino también tiene un alto contenido económico. El 1% de las bambas es parte del PBI del Perú, y lo que todos queremos para darle solución a todos los problemas que hemos planteado el día de hoy, indudablemente que necesitamos una economía sana y fuerte. Pero no solamente eso, sino las bambas se convierten en el primer gran eslabón de muchos otros proyectos que indudablemente hay que desarrollarlos. Así que fallar en este tipo de conversaciones, fallar en esta negociación implicaría no únicamente perder ese 1%, sino también implicaría dejar un mal ejemplo para aquellos proyectos que vienen. Así que, señor ministro, yo espero que ahora en adelante pudiéramos tener las cosas más claras acerca de la bamba. Otro tema que indudablemente llama a la reflexión por todo lo vivido, que se puede convertir en una costumbre, pero no una costumbre buena, sino una costumbre mala, es el tema de la reconstrucción nacional. Cuando a veces en la vida cotidiana dejamos pasar las cosas y sobre todo no son cosas buenas, finalmente se convierte en una costumbre. Y esa costumbre se convierte en un pasivo a lo largo o al día a día de cada uno de nosotros. Y eso es lo que pasa con la reconstrucción. Lamentablemente, somos un país que ha destinado 26.000 millones de soles a la reconstrucción, pero únicamente hemos estado en la capacidad de ejecutar el 5%, es decir, 1.800 millones. Y eso preocupa, porque la reconstrucción obedece a un fenómeno climatológico, un fenómeno que puede pasar el próximo año, que puede pasar este año o pueden pasar todos los años que vienen. En tal sentido, si no ejecutamos lo planificado o lo necesario, se irá acumulando y la inversión tendrá que ser mayor. Es bueno recordar qué nos dejó la reconstrucción. 285.000 damnificados, 63.000 viviendas. Entiendo que hasta ahora, y lo dijo el Premier, únicamente se han atendido 10.000, 354 colegios destruidos, de una brecha de 100.000 millones que tenemos a nivel nacional, y el 46% de distritos afectados. Creo yo que es una tarea bastante responsable que este gobierno, o en este caso esta gestión, tiene que darle solución. Pero ¿qué es lo que sucede? Lo dije que únicamente se ha ejecutado el 5%. Para este 2019 está planificado destinar 7.000 millones de soles. Espero que podamos tener la capacidad y las ganas de cambiar la historia y hacer que ese dinero destinado finalmente sea un dinero ejecutado. Y preocupa la reconstrucción porque estamos a 13 kilómetros de un lugar que se llama Santa María de Huachipa, que es un centro poblado menor que pertenece al distrito de Lurigancho, Chosica. Y ahí yo tuve la oportunidad de estar con el actual presidente de la República, en aquella época ministro de Transportes, viendo un problema. La Quebrada Guaycoloro se llevó un puente. Ese puente fue momentáneo, pero hasta el día de hoy, lo dije, los malos hábitos se han convertido en costumbre. Ese puente se ha convertido en un puente permanente. Permítame, por favor, con su permiso, señor presidente, de poder pasar un pequeño video que nos va a graficar bien cuál es la realidad de la reconstrucción únicamente a 13 kilómetros de Lima. Autorizado. Así es. Esa es la Quebrada Guaycoloro. Esa es la avenida Los Cisnes, pero el puente Bailey estaba anterior a eso. Fíjese, señor, eso ocurrió en septiembre del año pasado. El puente Bailey, que es un puente momentáneo, se dañó, porque es momentáneo, y lamentablemente hasta el día de hoy sigue siendo momentáneo. Lo que queremos, indudablemente, es que poder darle una solución definitiva. Y he puesto un ejemplo de Santa María de Huachipa, porque como les dije, se encuentra a 13 kilómetros del Damero. Si esto pasa a 13 kilómetros del centro de Lima, en marzo de 2017, ahí está, yo fui a hacer una visita, una inspección, y cayó aquel presidente, el señor Kuczynski, y aquel ministro de Transportes, el señor Vizcarra. Así que dejo en manos, entiendo que ha habido un cambio
en cuanto al piloto que pueda llevar a cabo esta reconstrucción y esperemos que pueda tener mejoras. Pero estas mejoras no van a venir si es que no se cambia el sistema de trabajo. Han pasado ya la tercera persona que asume la responsabilidad, pero si el sistema de trabajo sigue siendo el mismo, indudablemente que no va a cambiar. Entiendo que se han generado mesas descentralizadas, primero en el norte, para darle solución, pero una pequeña recomendación podría ser generar una mesa única de recepción de documentos para darle celeridad a los temas. Hay otro tema de coyuntura que lamentablemente se nos presentó el último domingo, que es un tema relacionado al transporte. En un terminal informal, en el terminal de Fiori, se incendió un bus y dejó a 17 familias enlutadas. Acá hay una responsabilidad compartida entre la institución que se encarga de supervisar estos menesteres como es Sustran e indudablemente la institución encargada de poder supervisar todo el tema del transporte a nivel nacional como es el Ministerio de Transportes. El Ministerio de Transportes el 16 de julio del año pasado le emitió un certificado de funcionamiento a este local, pese a que ese local había sido cerrado. Lo que falta acá, señor ministro, es un trabajo coordinado, es decir, un ente tan importante, el gobierno central como es el Ministerio de Transportes, no puede trabajar en forma descoordinada con Sutran o con la municipalidad local. La municipalidad cerró ese local, pero lamentablemente por falta de recursos logísticos ese local siguió operando. Y acá también esto nos deja una pequeña enseñanza, que es la siguiente. Para Gamarra, lo cual está bien, el gobierno central destinó 2.000 personas para poder limpiar Gamarra y hacer de Gamarra un emporio comercial agradable y de alto tránsito y poder separarlo o alejarlo de cualquier daño. Para el cierre de los terminales informales en San Martín de Porres, ¿saben cuántos policías se destinaron? 6, únicamente 6 policías. Hay una desproporción desmedida entre los actos que finalmente hace el gobierno. Yo no quiero entender que sea por una presión mediática, quiero entender que hay una mala coordinación entre aquellos que administran o disponen el número de efectivos que finalmente van a acercarse al lugar donde deberían estar. Los bomberos llegaron a los 5 minutos de haberse prendido ese bus, pero los bomberos también tienen circunstancias y escenarios negativos. Permítame leer un cuadro, señor ministro, para que usted vea la forma de poder encaminar esto. En el 2015, los bomberos ejecutaron el 80% de su presupuesto. En el 2016, el 97%. En el 2017, el 52%. El 2018, el 45%. Y este año va el 7,5%. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Cuando hubo un cambio de administración, es decir, se le dio la facultad al superintendente de bomberos de poder designar a su gerente, llegó esa baja de ejecución de presupuestos. Es por eso que nosotros estamos presentando como Partido de Acción Popular un proyecto de ley que permita a los bomberos poder elegir a su gerente, a aquel que es la autoridad máxima administrativa de servir, que tenga todas las cualidades y indudablemente pueda hacer que el presupuesto sea ejecutado de la mejor manera. Le comenté, señor ministro, cuando fuimos a visitarlo, el tema de Chincheros. El tema de Chincheros es un elemento importante para el Partido de Acción Popular, porque no únicamente en su segundo gobierno el presidente Belaunde lo declaró de interés nacional y realizó un estudio para precisamente poder enfocar o descentralizar todo el tráfico aéreo hacia el sur y en el departamento de Cusco. Lamentablemente, todos sabemos qué es lo que pasó con Chincheros. Pero permítame compartir una experiencia que seguro ustedes la conocen mejor. El tema de los Panamericanos, lo que se tenía planificado hacer en 4 años, se realizó únicamente en 2 años. Tiempo adicional. ¿Por qué? Porque se ejecutó una modalidad administrativa vía convenio de país a país que permite flexibilizar estos pasos o estos procesos y a su vez tener los resultados que se tienen el día de hoy. Hoy, creo yo, con mucha satisfacción
podemos decir que los panamericanos están avanzados a más del 90% y con mucho éxito vamos a llegar al día inaugural al 100%. Eso mismo ustedes podrían aplicar en el aeropuerto de Chincheros y permitirían cumplir un anhelo tan esperado de la gente del sur. Y para terminar, señor ministro, permítame referirme a las reformas políticas. Sé que han conformado un grupo en el cual ha sugerido o ha plasmado sobre la mesa 12 proyectos de ley, de los cuales 4 implican una reforma constitucional. Pero mi pregunta es la siguiente, y es una pregunta puntual. ¿Qué tanto interés tiene el gobierno central de poder plasmar estas reformas políticas sin odios, sin exclusiones, simplemente mirando a esta reforma política en el futuro desarrollo del que el país pueda tener camino al bicentenario? Pero para hacer una reforma política buena nunca es conveniente poder excluir. Una reforma lo que tiene que hacer es sumar, no restar ni dividir. Una reforma lo que tiene que hacer es aportar, no restar posibilidades a ciudadanos que probablemente tengan los mismos derechos de uno. Permítame usar su gabinete para trasladarle esta inquietud al presidente. La historia del Perú es más grande que una pequeña coyuntura. La historia del Perú es más grande que un mal rato en los casi 200 años que tiene de república este país. Y solamente superando esos odios, esos malos ratos, podremos hacer una verdadera reforma que sirva como un cimiento para el futuro desarrollo político del país. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Lucio Ávila, portavoz del Grupo Parlamentario Cambio 21, hasta por 10 minutos.